¿Por qué reordenar una colección? ¿Por qué cambiar aquello que se denomina permanente? La última reordenación de la colección fue en 2010, o sea, hace 10 años. Esta última década ha sido una década donde ha habido absolutamente de todo. Lo que está claro es que la perspectiva histórica que teníamos en el 2010 no es la que tenemos ahora, y por consiguiente, si un museo es, como creemos y pensamos, un servicio público, si la colección y las exposiciones temporales y las actividades públicas tienen que ser instrumentos que sirvan para que el público entienda mejor la época en la cual está, sea capaz de deconstruir, sea capaz de ver aquello que, digamos, las fake news, las apariencias, las historias oficiales ocultan, y no solo esto, sino que los elementos que proporciona un museo, las obras de arte, nos permita incluso crear comunidades que nos lleven a saber lo que desconocemos. Si todo eso es así, básicamente creo que no teníamos más remedio que replantear la colección denominada permanente. Por otro lado, obviamente una reordenación no sale por un hecho arbitrario, por el gusto del director o porque hay que cambiar cosas. No se trata de un cambio de moda, no se trata simplemente de un efecto Lampedusa, digamos, de cambiar todo para que todo siga igual, sino que en este caso es fruto de un trabajo de investigación, en primer lugar del núcleo, del equipo de la propia casa. En la colección se ve además el trabajo sincronizado de actividades públicas, de programas de cine, el hecho de que actividades públicas, exposiciones temporales, también muchas salas son referencias a exposiciones incluso que se han hecho en esta propia casa. Por tanto, esta reordenación es fruto del trabajo del equipo de la casa, pero además la casa, siempre hablamos de que es un museo situado, no es un museo que está, digamos, en el aire, en un mundo abstracto, sino que está conectado con otros investigadores, con colectivos, con redes, y es en este sentido el trabajo de muchísima gente, gente que está en el museo, o gente que visita el museo, o gente que colabora en el museo. Hemos cambiado la epistemología, el modo en que se entiende la historia. Entonces, en primer lugar, yo destacaría un elemento de transversalidad. No hay figuras ni compartimientos estancos, sino que hay figuras que van apareciendo en diversos momentos. El caso de Maruja Mallo, por ejemplo, sería emblemático. Es una artista que está en el momento de las vanguardias históricas, es un artista que está en los años 20, es un artista que está en el momento de la guerra civil, es un artista que está en el exilio, es un artista que está incluso en los años 80, curiosamente haciendo unas cosas que tendrían que ver con las ideas del cyborg, de toda una serie de ideas que había en los 80, de las cuales no sé si ella era muy consciente, pero que formaban parte de su entorno. Esa transversalidad es algo que es importante. Otro elemento fundamental, otro cambio, digamos, de paradigma a la hora de enfocar la colección, es la tensión entre un museo situado en el presente, como en un lugar muy concreto, es Madrid, es el Estado español, es Europa, tratando de ver el mundo y ver cómo nos ven, pero al mismo tiempo, y por tanto partiendo de una realidad que es tremenda, con nociones, digamos, con la idea de miedo, la idea de crisis, la voluntad de decolonizar, la necesidad más que la voluntad de decolonizar nuestros pensamientos, la migración con un gran problema global. Digamos, todo esto forma parte de la situación en la cual nos encontramos, pero por otro lado hay un ejercicio, digamos, de precisión
histórica, arqueológica, que es tratar de reconstruir las exposiciones, tratar de reconstruir los proyectos expositivos tal y como se veían en la época, tal y como se pensaban en la época. De ahí que haya, digamos, otra constante en el nuevo planteamiento de la exposición es la reconstrucción de exposiciones. Por tanto, la tensión entre una visión desde hoy y, digamos, una historia de la recepción, una historia de cómo se veía la historia en su momento es muy importante, porque eso nos enseña y nos muestra no solo nos da instrumentos para entender el presente, sino que nos muestra cómo se ha construido la historia, cómo hemos heredado, digamos, determinados conceptos, cómo se nos ha hecho creer o hemos creído que determinadas ideas, determinados conceptos formaban parte, digamos, de una visión casi universal, cuando en realidad no lo eran. Otro elemento que creo que es fundamental en la colección es algo que podríamos llamar extradisciplinaridad. Unas formas de entender el mundo interpelan las otras, de ahí que haya un cruce entre la arquitectura, haya un cruce entre lo que implica el documento arquitectónico, el documento, digamos, histórico, político, y entre la obra de arte, y que entre todos se genere un cierto elemento, digamos, casi diría teatral. Luego hay otro aspecto también especial en la colección que tiene mucho de montaje no de capítulos digamos que se van sucediendo unos detrás de otro, sino de montaje como de serie, donde hay microrelatos, donde hay un personaje que aparece en un momento de un modo determinado y luego aparece en otro sitio de otro modo determinado. Y acabaría añadiendo dos elementos que creo que para mí son esenciales. Hemos hablado de un museo situado, pero también tenemos que hablar de los lugares en los cuales se produce el arte. A veces tenemos la impresión de que el arte se produce en un lugar etéreo, abstracto, y no es así. El arte ocurre en contextos, en lugares muy determinados. Básicamente marcaría tres que se ven sobre todo en las vanguardias históricas, digamos en el origen del arte moderno. La ciudad como lugar público, lugar de comunidad, lugar donde se establecen las relaciones sociales. Por otro lado, la galería, el museo, el espacio expositivo, que es algo consustancial al mundo moderno. Y en tercer lugar, la revista, que puede tener una forma física o virtual, el texto, que tiene que ver con la opinión y tiene que ver con algo muy importante, y es cómo se unen cosas que son aparentemente desiguales. Y finalmente hay un elemento que también es una constante en toda la colección, que es el exilio. El exilio, que tiene que ver con el exilio español, una asignatura pendiente en este museo y en la sociedad española. El exilio significa preguntarnos cómo se escribe la historia cuando no tienes un territorio, cómo se escribe la historia cuando no tienes una nación o cuando eres de varias naciones, cómo se escribe la historia cuando no tienes voz, cómo se escribe la historia cuando la voz es una voz, digamos, prestada. Cómo se escribe la historia cuando estás en los umbrales que tiene que ver con la identidad de género, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con escribir justamente entre las fronteras, en aquello que nos separa y que puede separar continuamente. Ese trabajar en los umbrales, en el intertexto, es algo que también diría que finalmente es otra de las características de la colección. Yo diría que aproximadamente un 60 o 70% de lo que mostramos ahora es novedad. Se ha ido haciendo un trabajo hacia aquellos ámbitos de la práctica artística que no están todavía, digamos, no forman parte del mainstream. Destacaría, de hecho tiene una planta, la colección de arte latinoamericano, básicamente
desde el momento del acta institucional número 5 que se produce en Brasil a finales de los 60, que es literalmente un golpe de Estado, hasta mediados de los 80, donde toda una serie de artistas tiene que hacer prácticas que tienen que ver con la poesía visual, tiene que ver con los libros, la performance, los fotolibros, los afiches, el espacio público. Y eso es importante, primero porque recupera un tipo de material, un tipo de práctica que estaba en los márgenes. El estar en los márgenes quiere decir que está de algún modo fuera del foco. El que esté fuera de foco quiere decir que cuando lo ves te hace de algún modo cuestionar tu propia, ajustar tu propia retina.